Bueno, Luis, yo voy a mutear todos los micrófonos, te voy a hacer cohospedador para que vos puedas manejarte con absoluta tranquilidad y así podés hablar sin ningún tipo de problema. El que quiera hacer alguna pregunta, le pido simplemente que deje la mano levantada para llevar el orden y poder digamos, hacer las preguntas como corresponde. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar y adelante, es todo tuyo. Desmuteate, Luis, estás con tu micrófono muteado. Justamente, Patricio, bueno, gracias por la presentación. El tema del libro está bastante en el tapete en este momento porque está la discusión del nodio, ¿no? Que la presenta el gobierno, que es un nuevo capítulo de intento de censura previa y de silencio al periodismo crítico. El nodio, para el que no lo sabe, es un observatorio para combatir la desinformación y las noticias falsas creadas por un grupo de intelectuales cercanos al kirchnerismo, con alguna excepción, que depende de la Defensoría del Público de Miriam Lewin, una defensoría que es una gran burocracia estatal, en la que el Estado te dice de qué manera informarte, cómo protegerte del periodismo o de la desinformación, algo que ya sabemos son muy proclives los gobiernos autoritarios, populistas, de decirle al que está del otro lado qué es lo que tiene que consumir, cuáles son las noticias reales y cuáles son las falsas. Y es una manera de intentar censurar previamente a que algo se publique o escarmentar, hostigar a aquel periodista que publique algo que al poder, al Estado le molesta. Es una práctica autoritaria. Bueno, pero hay antecedentes. Por ejemplo, la cláusula Parrilli en la reforma judicial, que amagaron introducirla, la cláusula que había escrito el senador Oscar Parrilli, más conocido como el pelotudo senador de Cristina Fernández de Kirchner, dicho por ella misma, que también implicaba una censura previa al periodismo. Y hay otro antecedente que yo me ocupo mucho en Érase una vez en Argentina, porque el libro, en uno de sus capítulos, o en una parte importante del libro, se ocupa de la causa Dolores, que tiene que ver como es un antecedente muy interesante, muy importante a tener en cuenta de lo que ellos iban a hacer al llegar al poder, el cuarto gobierno kirchnerista, que es ir definitivamente por la justicia independiente y por el periodismo independiente, y en realidad ir por todos ustedes, por los que no piensan como ellos. Que es el informe que realiza la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, para estudiar, analizar los WhatsApp que enviaba el falso o supuesto abogado Marcelo Sebastián D'Alessio a distintos periodistas. La Comisión de la Memoria, lo que hace el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, es tercerizar la investigación, decirles, esta es la prueba ustedes investiguenla, díganme si hubo o no delito. Y la Comisión de la Memoria de Pérez Esquivel, en una práctica que no se hacía desde la última dictadura militar, en la que una comisión de personas se meten en una causa judicial. Eso pasaba durante la dictadura militar, cuando había una comisión de burócratas cercanos al gobierno que definían si había delito en la publicación de tal o cual noticia. Bueno, deciden que Daniel Santoro había cometido el delito de la asociación ilícita porque recibía mensajes de WhatsApp con D'Alessio y le contestaba de forma jocosa algunos delitos. Y eso es una práctica de parte de la comisión y de parte del kirchnerismo, que celebró y ya juzgó lo que pasó, muy
peligrosa. A mí me causa mucha rabia y gracia también hoy, en este momento, mientras que estamos haciendo este Zoom, que hay un grupo de supuestos periodistas cercanos a empleados de Cristóbal López que están denunciando persecución de parte del diputado Waldo Wolf, porque hay una denuncia de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio que denuncian a la titular de la AFI, a Cristina Camaño, quien de forma muy peligrosa, inescrupulosa, filtró la información de los agentes de inteligencia que están perdidos por todo el mundo, incluso en zonas muy complicadas como Medio Oriente, con sus nombres y apellidos, y hubo medios que reprodujeron esa información. Nosotros desde el portal también reprodujimos algunos de esos datos. Eso no es un delito. Y la denuncia de Wolf es contra la titular de la Oficina de Inteligencia, de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Sin embargo, esos empleados de Cristóbal López en este momento están haciendo una feroz campaña diciendo que el titular de la Comisión de Libertad de Expresión, o sea, el diputado Waldo Wolf, persigue periodistas y que Macri persigue periodistas porque los denunciaron a los periodistas. Los periodistas no fueron denunciados. Una vez más, volvemos a caer en una cuestión casi psicológica. Todo lo que el kirchnerismo hace, cree que lo hace el otro. Si Cristina sufrió un allanamiento por delitos muy graves como la asociación ilícita, como la traición a la patria, como haber saqueado las arcas del Ministerio de Planificación para sus beneficios personales o para hacer campaña política con dinero de todos los argentinos, vos o ella cree que hay que allanarle la casa a Macri. Si sus hijos terminaron procesados por ilícitos muy graves, como tiene que ver la malversación de fondos públicos en Otesur, los sauces y demás, los hijos de Macri tienen que ir presos. Si el periodismo investigó a Cristina y terminaron algunos de ellos procesados y perseguidos, los periodistas cercanos a Cristina se autodenuncian que son perseguidos. Nadie los ha perseguido. Durante la gestión anterior, y yo no me voy a poner a defender a la gestión anterior, que ha tenido un montón de inconvenientes, ¿no? Pero durante el macrismo no se fue del país ni Diego Brancatelli. Es más, le fue muy bien, siguió trabajando, siguió cobrando un sueldo muy importante, consiguió nuevos trabajos en los medios de comunicación, abrió su negocio personal y le fue muy bien. Durante el kirchnerismo o durante el cuarto gobierno kirchnerista hay periodistas que son prohibidos de los medios de comunicación. Me consta, y es así. Admitir o ver sala de espera. ¿Lo admito? Ah, ya está, lo admitiste vos. Así que, bueno, en ese contexto, yo publico Érase una vez en Argentina, que es el plan de Cristina Fernández de Kirchner para vengarse de los opositores, para perseguir a la justicia que la investigó, al periodismo que la investigó y encarcelar a Mauricio Macri. Es un libro que comienza cronológicamente, más allá de los antecedentes que repasa el libro en un capítulo que se llama Historia del cinismo, de Alberto y de Cristina. Digamos que empieza el 9 de diciembre del 2015, cuando Cristina se despide de una multitud en Plaza de Mayo y sienta las bases de la resistencia K. Y la verdad que fue muy exitosa esa resistencia, porque esa noche Cristina dijo que había que micromilitar en cada hecho, en cada encuentro social, en cada hecho policial de inseguridad, que había que bajar una línea política, y lo hicieron desde el primer día. Desde el primer día se dijo un montón de cosas inexactas, se mintió, se engañó, se le vendió pescado podrido a los fanáticos del kirchnerismo a través de un sistema de medios que nunca existió de tal manera tan bien sincronizada, que fue C5N, Tiempo Argentino, Página 12, Crónica TV, un sector importante del Grupo América,
y un montón de medios financiados por la plata de la corrupción que fueron creciendo y gestándose durante el gobierno de Macri. Siguieron recibiendo pauta publicitaria, siguieron siendo financiados por el Estado, no fueron perseguidos, y está bien que así sea, pero mintieron descaradamente desde el minuto uno, y muchos de ellos operaron sabiendo que mentían, como queda claro en la causa judicial PUF, en la que los presos funcionarios del kirchnerismo hablan y le dan órdenes a periodistas importantes de Página 12, del Destape y de C5N. Una cosa que convierte a ese receptor del mensaje no en un periodista, sino en un operador. Porque si vos recibís órdenes de un funcionario procesado o condenado por hechos de corrupción, o sos un empleado, o sos un mercenario, pero no sos un periodista. Bueno, eso es lo que pasó en la Argentina. Esa es una de las tramas que relato en Érase una vez en Argentina, y es algo que está pasando en estos momentos, en el que estamos desarrollando esta charla, en la que en medio de las declaraciones muy violentas de Dadi Brieva, en medio del proyecto Nodio para generar la censura previa en la Argentina, en medio de otro ataque sistemático a la prensa, los periodistas o falsos periodistas que piden cárcel a los periodistas de investigación, como pasó con Luis Majul, al que le inventaron que era Pirincho, cuando nosotros en el portal contamos que Pirincho era otra persona y que no era Majul, hoy están diciendo me persigue Waldo Wolf, por una denuncia que no es a los periodistas, sino que es una denuncia a la titular de la AFI, Cristina Camaño. Y en ese contexto, mientras que discutimos estas cosas, la economía se derrumba definitivamente, el dólar se va por las nubes, el gobierno no tiene un plan económico más que destruir definitivamente a la clase media, que aumente el desempleo, que todos vivamos de la teta del Estado, o por lo menos que el sector que vota al kirchnerismo definitivamente dependa de la teta estatal, y la sistemática violencia institucional enmascarada en un proyecto sanitario que fracasó y en el que nos ubica hoy entre los 5 países del mundo con más contagios de COVID. No sé si querés hacerme alguna pregunta, Patricio, o alguno de los que están del otro lado. Tengo a Betty, a ver si leo bien su apellido, Quiroz, que ha levantado la mano. No, Betty, Patricio. hola. Patricio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, era porque no escuchaba. Ah, bueno. No sé si Era hay... para esto, nada más. Bueno, bien. Ahora se escucha. Bueno, alguna otra, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Escuché la última parte, por eso no te puedo hacer ninguna pregunta. Bueno, Luis, yo te quería preguntar un poco, vos has sido bastante perseguido y bueno, hay varios medios en donde obviamente no estás pudiendo salir. ¿Cómo, cómo te manejas? ¿Cómo es tu vida, digamos, en ese sentido? Porque hay que pelearla en Argentina cuando tenés esta situación de exclusión, censura y demás. Ya cambiarán los tiempos. La historia argentina es una rueda. A mí me molesta mucho, lo que sí me molesta es que los fanáticos kirchneristas y los periodistas militantes son expertos en la victimización. Tienen un rasguño y te aseguran que los intentaste asesinar. Inventaron desde el primer día, buscaron tirarle un muerto a Mauricio Macri. Fueron los que promovieron el club del helicóptero, y hoy cualquier crítica que vos le hagas al gobierno de Alberto Fernández, sos un golpista. La doble vara comunicacional es insostenible, no se soporta más, no se aguanta más. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Imagínate que acá en el conurbano pasó bastante desapercibida la muerte trágica de una joven en un bar en San Miguel que se prendió fuego, ¿no? Imagínate que hubiesen dicho los medios
kirchneristas, si eso ocurría en la ciudad de Buenos Aires, al día siguiente o el mismo día le pedían la cabeza a Horacio Rodríguez Larreta. Era un genocida, un asesino. Y además no lo hacen gratis. El que está del otro lado tiene que saber. Yo vivo de mi portal, de las suscripciones de los que están leyendo el portal y que aportan unos pesos por mes y que por suerte son bastantes personas, de la venta de los libros, de una participación en radio y punto. Ellos son millonarios, ellos no lo hacen gratis. Por ejemplo, no tengo problema en dar nombre propio, 14 millones de pesos recibió el Destape, el portal El Destape, 14 millones de pesos, es bastante plata, solo de Telam. Nosotros publicamos, yo en el portal publiqué, y la verdad que no hubo ni una sola desmentida, porque estaban los papeles de la escritura, estaban todos los datos de la inmobiliaria y demás, y no es un delito tampoco, pero simplemente es que el relato K se destruye con ese dato, que Roberto Navarro, en medio de la macrisis, mientras que pedía 2 pesos con 50 para sobrevivir y llegar a fin de mes, a los fanáticos les pedía esa plata, pagaba $1.400.000 y se mudaba frente a la Embajada de Estados Unidos, y encima subía a las redes sociales un videíto diciendo, así festeja las Fuerzas Armadas Macristas el 9 de julio, desde la embajada, y lo grababa él mismo. O sea, él se mudaba enfrente de la embajada de Estados Unidos, que no es un delito, pero si sos tan nacional y popular, la verdad que mudarse ahí y pagar $1.400.000 cash es muy llamativo, ¿no? Y en medio de la macrisis, ¿no? Supuestamente la estaba pasando mal. Ahí, Pero bueno, así son, y yo sí, en lo personal, la otra vez me entrevistaba Babel Checopar y decía que estaba prohibido en un par de canales. Justo ese día me habían invitado a un canal y me bajaron al rato. Pero son las reglas del juego. Todo cambia, después todo pasa. Bueno, acá me preguntan por el chat que cómo ves la denuncia que ha hecho Lana Montalbán ante el FBI por los dichos, bueno, que son bastante reprochables de Daddy Brieva. Y luego tengo 2 personas más a las que le doy la palabra enseguida, apenas contestes esta. No la leí la denuncia, sí me enteré, no leí el texto de la denuncia. Hoy estaba leyendo la denuncia que les decía antes de las dos, la del pedido de imputación a Miriam Lewin por parte del fiscal Carlos Stornelli y la de los diputados Juntos por el Cambio a Cristina Camaño. La de Montalbán no la leí, sí me enteré de la denuncia. Está bien, o sea, no se puede decir cualquier cosa, o sea, podés decir lo que quieras. Ahora, vos no podés tener un mensaje de odio de esa manera hacia el que no piensa distinto. Imagínate si cualquiera de nosotros dijese o tuitease, si cualquiera de ustedes tuitease, le pasaría un camión por encima a los votantes de tal espacio político. Te denuncian la cuenta, te la bajan, te cae un allanamiento, porque existe el ciberpatrullaje en la Argentina. Nos cansamos de publicar notas que tienen que ver, por ejemplo, un músico en Monte Quemado, en Santiago del Estero, lo allanaron, lo querían meter preso porque se quejó de la política sanitaria del gobernador Zamora. Una ex candidata a intendenta de Selva, en Santiago del Estero, fue a visitar a su padre que agonizaba y la quisieron meter presa, le armaron una causa judicial por ir a visitar al padre en cuarentena. Y ni que hablar de tantos otros casos de alguien que tuiteó algún mensaje y que fue acusado de propagador del odio. Es la nueva moda. Cualquiera que piensa distinto es un odiador serial. Y la verdad que al nodio de Lewin se le escapó que Maldonado fue torturado antes de morir, no pasó. Se le escapó todas las barbaridades que dijeron sobre lo que realmente pasó en el norte argentino con Luis Espinosa. Se les pasó todo lo que, bueno, se les pasa cada cosa que dice Alberto Fernández que se choca contra la realidad, ¿no? Hoy justamente
no tiene que ver con Mendoza, pero sí con la zona de Neuquén, lo que dijo de Vaca Muerta, ¿no? Que estuvo abandonada durante 4 años. Lo que dijo de los jubilados, que les iba a aumentar el 20% al comenzar su gestión de los salarios, lo que dijo que no iba a haber devaluación cuando todos los días se devalúa el peso, lo que dijo que la prensa no corría riesgo con él. Bueno, son todos aspectos que al Nodio se le escapa. Claro, todas las placas con inexactitudes con las que explicaba la situación de la pandemia se convirtieron en fake news y con eso tampoco pasó absolutamente nada. Exactamente. Julieta, ahí quería hacerte una pregunta. Julieta, tenés la palabra. Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Julieta? Bien. No, yo en realidad quería consultarte qué pensabas de las próximas elecciones 2021 y de la aparición de Mauricio en este momento, que para todos fue como una bocanada de aire fresco, sentir como él dice que no nos dejó solos y que está presente, que está firme, pero bueno, ¿cuál es la mirada que tenés vos de esta aparición y de las próximas elecciones el año que viene? La entrevista con Joaquín Morales Solá me parece que fue una buena entrevista. Era hora que Macri saliese a hablar, por lo que tengo entendido. Macri mandó algunos mensajes al portal nuestro, habló con Camilo, mi compañero, y la verdad que ellos creían hasta hace poco, algo les hizo cambiar, me parece que está bien, que no era momento para contestar y que había que mantener el silencio y que había que dejar correr, bueno, la cuarentena, la pandemia no era momento. Pero cuando un presidente de la nación dice, y no es la primera vez que lo decía, que su antecesor, que Macri, había dicho que se muriesen los que se tenían que morir, yo la verdad que no sé cómo no tenían sangre en las venas para no contestar, para no salir a contestar. También es un grave error que cometió Cambiemos, que no dio la pelea, ni la pelea de las ideas, ni la batalla cultural, y dejó que se dijese cualquier cosa. Yo no hablo de censurar, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos tenés en las universidades, en los canales de televisión, en gran parte del periodismo, que te están diciendo un montón de cosas que son inexactas o que son falsas, los funcionarios de Cambiemos no iban a los programas del C5N. Es cierto que a muchos programas ni siquiera los invitaban, pero no sé, andá igual. Pedí, insistí al productor, invítame, quiero derecho a réplica. Ellos no dieron esa pelea y bueno, así me parece que le fue. Esas peleas hay que darlas. A mí la entrevista me pareció importante porque es difícil encontrar un presidente o un expresidente que haga algún tipo de autocrítica. Yo no recuerdo autocrítica ni siquiera de Alfonsín. No hizo autocrítica a Menem, no hizo autocrítica de la Rúa, hizo alguna autocrítica tiempo después. No hizo autocrítica a Duhalde, no hizo autocrítica a los Kirchner, obviamente, que van a hacer autocrítica. Son dioses. Macri hizo varias autocríticas importantes. Después, obviamente, le contestaron desde el propio espacio de Cambiemos, Monzó, el área política de Frigerio, pero bueno, son los funcionarios o exfuncionarios que lo habían jubilado a Macri. Claramente ahí hay una interna, pero me parece que hay algunos dirigentes de Cambiemos que están con más ganas de irse al masismo o alguna tercera vía que surja y no quedarse en Cambiemos. En Cambiemos me parece que el dueño, no el dueño, pero el dirigente que tiene más apoyo popular, y es lo mismo que pasa en el Frente de Todos, es Macri. Del otro lado es Cristina. Y bueno, eso lo tendrá que resolver el espacio político. De qué manera ganar una elección sin Macri encabezando, ¿no? Porque también es el que más negatividad y imagen negativa va a tener. Hay un sector de la población que nunca votaría a Macri. Yo creo que el año que viene, si hay elecciones, va a ganar la oposición. No hay manera que el oficialismo pueda ganar una elección en
en estos momentos, con una debacle absoluta de la economía, con un fracaso de una campaña en la que mintieron a todo su votante, no al votante de los fanáticos, sino al votante popular del conurbano bonaerense, que es un polvorín, que está muy difícil la situación y que es muy posible que lamentablemente haya un estallido social. Luis, ahí me pregunta, bueno, a través del chat, Fernando, quería saber si, o cómo crees vos que va a fallar la Corte respecto de la remoción de Castelli, Brugli y Bertuzzi. No lo sé. La verdad que no lo sé. Yo, por los antecedentes de los fallos anteriores del 2017-2018, debería fallar a favor de los jueces, pero yo, con la excepción de Rosenkrantz, el titular de la Corte, son animales políticos los jueces de la Corte Suprema de Justicia y puede pasar cualquier cosa. Algunas fuentes que he consultado me dicen que va a terminar fallando a favor del gobierno y otras me dicen lo contrario, así que no lo sabemos. Habrá que esperar. Pero tampoco es el final de nada, pase lo que voten como voten los jueces. Sí, un voto en contra de los jueces y un voto que lo festeje el kirchnerismo, que lo festeje Alberto Fernández, va a ser una desilusión para parte de la opinión pública, pero también va a ser algo que generará más movilizaciones y más gente en las calles, ¿no? Y cada manifestación, cada banderazo, cada cacerolazo les provoca un malestar muy difícil de digerir a un gobierno que perdió la calle, que la perdió hace tiempo. El peronismo perdió la calle hace mucho tiempo ya, me parece que en el 2012, 2013 que la perdieron, cuando fueron los primeros cacerolazos. Después vos podés juntar 50.000 personas y llenar una plaza, sí, pero con el aparato. Gente espontánea no convoca. Alberto Fernández no existe el albertismo. Ni siquiera Fabiola Yáñez debe ser parte del albertismo. No tiene poder de seducción Alberto. Es un problema porque van 10 meses de gobierno. Bueno, Marcelo Viñazú, no sé si ahí te... Vamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Se me cruzaron varias preguntas mientras iba respondiendo otras respuestas. Si crees que, porque yo estoy acá en Mendoza, estoy en San Carlos, en un pueblo donde somos 7.000 habitantes, no estoy en Quilmes como una amiga que recién se sumaba. ¿Cuánto crees que va a tener injerencia la presión de la gente para el fallo de la Corte? Y ¿hasta cuándo se va a seguir con este dibujo del títere Fernández? Porque cada vez es un hombre que menos se le reconoce poder. O sea, ¿cuán cerca ves ese estallido social? Es un problema lo que vos mencionás del presidente Carlos Pagni, el editorialista de La Nación, que yo lo menciono en varias ocasiones, una vez en Argentina con algún dato que no es positivo para Pagni, pero en esto sí es positivo, que es en el mote que le dio a Alberto Fernández el presidente testigo. Me parece que es la mejor manera de llamarlo. Es un presidente testigo, es testimonial, es un empleado. Y la verdad que es un hecho único en la historia reciente argentina en el que el poder no está en la Casa Rosada, está en el departamento de Recoleta de Cristina Fernández de Kirchner, y el poder o la duración de Fernández como presidente testimonial será lo que diga su jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner, punto. Y la verdad que es bastante angustiante para los que creemos en la democracia, porque es una democracia mal parida desde el día en que asumió, porque el poder no está en el presidente, el poder está en otro lado. La tarea sucia le queda
se la dejó a Fernández, a Alberto, que es el resolver o generar parches en la economía, resolver algunas cuestiones de la seguridad y punto, nada más. Todo lo demás, los organismos de control, la justicia, los servicios de inteligencia, algunas cuestiones de las relaciones internacionales, todo lo maneja Cristina. Y Fernández está más preocupado por caerle bien a Cristina que por caerle bien a los argentinos. Está para tomar o aprobar el examen que le toma el profesor Horacio Berbisky en cada una de las entrevistas, que en que lo evaluemos los argentinos por su gestión. Me parece que se van a ir cada vez más violentando, va a estar más complicada la cuestión, es la historia de la humanidad, de los gobiernos autoritarios. Las personas no cambian, empeoran, y así lo cree Cristina Fernández de Kirchner, no retroceden nunca, pueden aparentar que retrocedan, pero no retroceden, van a ir siempre para adelante, y la resistencia de la clase media va a ser fundamental, al igual que va a ser también importante para generar una presión importante ciudadana sobre los jueces, sobre el sector empresario y sobre el llamado círculo rojo, que ese también es un problema que tiene Fernández. Me parece que el círculo rojo, que en un momento le quitó el apoyo a Macri, si es que alguna vez lo tuvo, y volvió a comprar la idea de un Fernández moderado y que Cristina venía buenita y que había aprendido, hoy ese círculo rojo ya sabe que esto no camina, que no avanza, que no va hacia ningún lado. Y la tercera parte de la pregunta tuya, Marcelo, era lo del estallido social. Y el estallido social va a ser, lamentablemente, cuando los muchachos del espacio gobernante se cansen de las promesas incumplidas de Fernández, cuando las organizaciones sociales digan, muchachos, esto no se aguanta más, cuando los sindicatos digan, las bases se me están rebelando, se me van con las ramas de izquierda y necesito, no te puedo sostener más, Fernández. Hay mucha bronca en la calle, a todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes, el peso no vale nada, y es un gobierno que vino a llenarte la parrilla, el asado, y hoy no te puede garantizar que te llene un tupper. Así que me parece que la bronca va a venir del propio votante tradicional del peronismo. Luis, te paso algunas preguntas que han ido dejando en el chat. Bueno, el tema de los arrepentidos, mencionan a Leo Fariña, pero me parece que hay algunos otros que la comprometen más todavía a Cristina. El tema de, cómo marchan las causas de CFK y por qué está tan enojada. Y esta que, bueno, un poco ya la respondiste, que, bueno, ¿qué te parecía haber dejado a personajes como Eve Bonafini en la TV pública? Luego tiene la palabra que le había pedido Paula, que, bueno, te la doy apenas responda Luis esta pregunta. Entonces, para resumir, el tema de los arrepentidos, caso de Leo Fariña y algún otro, creo que el contador de ellos era el que más la compromete, y el tema de cómo marchan las causas. Bueno, todos esos temas yo los compilo en Érase una vez en Argentina, porque se dijeron un montón de cosas de los arrepentidos. Mira, pasaron 10 meses de gobierno y no pudieron quebrar a un solo imputado colaborador. El único que lo quebraron terminó muerto, Fabián Gutiérrez. Hay 31 imputados colaboradores en la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos no solo se basa en los imputados colaboradores, se basa en un montón de pruebas. No es que faltan pruebas. El problema para Cristina y el problema para el periodismo que desinforma es que sobran las pruebas. Cada uno de los hechos documentados por el chofer de Oscar Barata se comprobó. Cuando en el cuaderno, que era un cuaderno, no era una fotocopia, en el cuaderno de Centeno decía, el 12 de mayo de tal año, fui por tal esquina, me tomé un helado
estaba el cielo de tal manera y fuimos a llevar un bolso al departamento de Cristina, se corroboró que ese día el clima era de esa manera, que la heladería existía, se habló con el dueño de la heladería, si efectivamente había pasado, se pidieron las cámaras de seguridad, se comprobó todo. Es imposible que todo ese registro, esa bitácora de la corrupción, se hubiese escrito tiempo después. Es imposible, como dijeron los empleados de Cristóbal López. A Fariña lo quisieron quebrar de todas las maneras posibles. A Manzanales lo quisieron apretar de todas las maneras posibles. A todos ellos les pusieron abogados cercanos de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que estaban más preocupados por defenderla a ella que por defender los intereses de esos imputados colaboradores antes de que se arrepintiesen, ¿no? O sea, todo el tiempo intentar convencerlos de que no debían arrepentirse de nada, que no había de qué arrepentirse. Vos fíjate cómo fue cambiando el discurso oficial. Cristina lloró en televisión con Novarecio y Infobae en la campaña de 2017 diciendo que sintió odio cuando lo vio a José López revolear los bolsos. En ese momento el kirchnerismo decía, bueno, López fue un corrupto. En el Ministerio de Planificación hubo corrupción. Ahora pasamos a un esquema en el que no existió corrupción, nadie fue, todos son presos políticos, hubo lawfare y la corrupción fue un invento de Comodoro Pro, de los periodistas y de Mañeto. Y la gente fue estúpida que creyó ese discurso. Y la verdad que la corrupción existió. De hecho, hoy en las redes sociales, en el Instagram de Lázaro Báez tiene un Instagram, se armó un spot de todas las obras que hizo y que el periodismo ocultó. Son unos caraduras. Lázaro Báez quiere ser gobernador de Santa Cruz, Barata quiere ser funcionario otra vez, Aníbal Fernández quiere ser jefe de gabinete, hay que limpiarle las imágenes, la imagen de todos ellos como sea, y vos fíjate que antes de una condena o de una sentencia judicial que los compromete, viene una gran operación de prensa que instalan en la opinión pública, incluso en el televidente que no ve C5N, pero algo queda, con una mentira grande como una casa. Por ejemplo, que el Motorman no frenó porque no quiso, porque no tuvo ganas. Se corroboraron las condenas de los funcionarios presos. Y previamente a eso sacaron un informe, una pericia del Motorman hablando de los frenos, que estaba totalmente sacado de contexto, no era como lo presentaron. Y así con cada uno de los hechos. De Fariña dijeron que estaba guionado, y los que lo dicen son los abogados de Lázaro Báez, que fueron los abogados de Fariña cuando fue imputado colaborador. O sea, los que lo guionaron fueron, si es que fue guionado, los abogados de Lázaro Báez. La historia yo la cuento en el libro, es increíble, es de película, porque los abogados de Lázaro Báez, uno de ellos, un tipo con mucho poder, con vinculaciones con los servicios de inteligencia, y que a futuro nadie lo quiere nombrar en los medios, porque va a ser el Estiuso de estos tiempos, lo llaman en la cárcel, lo llamaban Skeletor, el hombre sin rostro, y ese abogado Franco Bindi es el que asesora a Fariña y no quería que Fariña se arrepintiese. Bueno, Fariña se arrepiente, habla, cuenta, e inmediatamente que pasa eso, empieza a intentar ingresar a la cárcel para venderle a Fariña a Lázaro Báez. Y Lázaro lo compra. ¿Por qué? Porque el combo era, yo te desprestigio, yo te destruyo la imagen de Fariña, contratame a mí. Y son los tipos que durante estos años le han manejado la plata sucia, la plata oscura de Báez, al igual que otros presos, ¿no? Porque vos te preguntás cómo un preso que tiene todo embargado puede pagar defensas tan caras, armar operaciones, armar campañas y financiar periodistas que cuentan esas campañas, ¿no? No lo hacen gratis. Paula, ¿tenés abierto tu micrófono para hacer la pregunta que querías formular? Sí, gracias, Patricio. Hola, Luis, soy Paula Chávez de Escobar. Un poco lo que venías hablando antes del posible estallido social. Tengo entendido que si el presidente renuncia antes del año, se tendrían que volver a llamar a nuevas elecciones. Una pregunta es si vos ves que eso es posible, y si no lo es,
o no lo ves a corto plazo, si vos crees que este presidente es capaz de llegar a terminar su mandato. Yo la verdad que quiero que los presidentes terminen siempre su mandato. Yo no soy como ellos, no soy del club del helicóptero. Que se hagan cargo de manejar la cosa pública, que garanticen algún tipo de paz social interna y que por lo menos no discriminen y que no persigan al que piensa distinto. Y si lo persiguen, habrá que contarlo, denunciarlo y combatirlo. La resistencia, a ver, ellos resistieron y se autoproclamaron la resistencia a un gobierno que les dio todas las garantías constitucionales habidas y por haber. Así que yo no veo mal la resistencia pacífica, ciudadana, protestar está perfecto, está muy bien. Pocos países en el mundo tienen protestas masivas de estas características sin una piedra, sin un papelito tirado. Es casi como ir a misa el banderazo. Son misas, ¿no? Porque deben haber pocos países en el mundo en el que ocurren esas manifestaciones tan importantes sin violencia. Y me parece que es un gran desafío porque creo que ellos van a intentar que haya violencia, que con infiltrados, con guasordas que van a provocar a la gente. No hay que caer en las provocaciones, pero bueno, yo fui movilero de Canal 9 y en otros canales y cuando tuve que cubrir alguna marcha, si me insultaban me quedaba callado. No contestás, es el ABC de un movilero. No salí vivo, o sea, yo me imagino en una marcha de Cristina Fernández de Kirchner y si yo provoco o me saco el tapaboca o insulto a alguno, no salgo vivo. Es distinto, pero bueno, es un show de la victimización. En relación con Fernández, yo espero que termine su mandato, yo lo deseo que termine su mandato. El problema es que dentro del Frente de Todos hay gente que está tratando de dinamitar su espacio político. La interna la tienen ellos, me parece. Tiraste un título que es como tremendo. Lázaro quiere ser gobernador de Santa Cruz. Ese no es menor, digamos, ese título. Y creo que has tuiteado, no sé si hoy, que se está preparando todo para que vuelva Aníbal Fernández al gabinete. No lo tuiteé yo, pero le puse me gusta a Sanz. Ahí está. Es así. Desde hace un tiempo Aníbal Fernández llama directamente a productores periodísticos y pide ser entrevistado. De hecho, ha dado muchas notas y le están tratando de lavar la imagen con una causa que deja mucho que desear, en el que se ha instalado que Julio Pose, un ex integrante de los servicios de inteligencia que trabajó para Interpol en la Argentina en causas de narcotráfico, era la Morsa. No hay ninguna prueba al respecto de eso. Tampoco está claro que la Morsa fuese Aníbal Fernández. Lo que sí está claro es que cuando Aníbal Fernández estaba a cargo de la seguridad y estaba a cargo de los organismos que tienen que ver con el combate al narcotráfico, como el Cedronar, ingresaban toneladas de efedrina que se hacía a la vista gorda y se produjo el triple crimen de General Rodríguez. Eso sí está claro. Y varios de los implicados en el triple crimen, de hecho, Forza da una nota justamente a Cristian Sanz, habla de Aníbal Fernández. Eso lo debería explicar Fernández. Los hermanos Lanata también hablaron de Aníbal Fernández en una entrevista recordada con Lanata con una T, pero bueno, se está tratando de limpiar la imagen. Y Lázaro Báez sí quiere ser, yo en el libro cuento la historia, en el PUF, en la causa PUF, que es la causa judicial en la que se investigó cómo se armó la causa Dolores, hay una escucha legal muy interesante, muy buena, en la que Claudia Insaurralde, la última novia de Lázaro, le dice que él tiene que ser el gobernador, que el pueblo lo está esperando, que la gente está pidiendo a gritos que cuando salga de prisión él tiene que gobernar Santa Cruz, y Lázaro le contesta, ¿por qué no? Hay un operativo clamor.
Yo cuando lo entrevistaba en la cárcel y lo conocí en persona, bueno, Báez se cree un animal político y en realidad es bastante parecido a Néstor Kirchner. Y si fue... A ver, una de las frases que recuerdo que me dijo es, si Alicia Kirchner es gobernadora, pues, tranquilamente puedo serlo. Y la verdad que tiene razón. Luis, ahí hiciste un comentario respecto del tema de la entrada de efedrina y eso nos lleva indefectiblemente al análisis o a cómo ves vos el manejo que se está haciendo de las fronteras en nuestro país. Viste que ya las Fuerzas Armadas se las sacó de las zonas complicadas, de asistir, digamos, a gendarmería en zonas complicadas. Y bueno, ¿cómo ves vos que se está produciendo, si hay manejo, desmanejo o algún tipo de manejo concreto en algún sentido en las fronteras argentinas? Me parece que es una cuestión casi ideológica de este gobierno. Primero tenés una antropóloga manejando la seguridad, que está más interesada en comprender el porqué delinque una persona, analizar su cuestión psicológica y no en solucionar los problemas y en combatir el delito, ¿no? Es como una mala palabra combatir el delito. Y en ese aspecto el kirchnerismo es mucho más laxo en el control de las fronteras, ¿no? El controlar es casi una palabra vinculada con el ser un botón, está mal. Y bueno, eso lo vimos durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Néstor, la Patria Grande, cómo se abrieron las puertas de la Argentina, lo cual está bien, pero sin pedirle o exigir nada a cambio a todo aquel que ingresase a nuestro país y sobre todo con el tema del narcotráfico, con todas las relaciones que hubo, sobre todo en el norte argentino, lo que ha pasado y también lo que pasa en la zona de la Patagonia, hoy con los grupos casi algunos ya armados, insurgentes, que toman tierras y que en Chile han sido un problema y que en la Argentina se festeja desde el gobierno esa rebeldía, ¿no? Así que no sé cómo terminará esa cuestión. Lo que pasa es que no hay política de seguridad, no hay política de narcotráfico, o de combate al narcotráfico. No hay política de nada hoy en la Argentina. Lo único que funciona bien es el Ministerio de la Propaganda y de la Venganza. Es lo único que funciona. Nada más. La cuarentena se ha vuelto una excusa para la institucionalización de la persecución y de la violencia institucional de las policías en el norte argentino. Y bueno, veremos en las elecciones del año que viene cuántos extranjeros ingresan al país a votar, que es una fotografía constante en cada elección, y que en el gobierno de Cambiemos hubo algunas denuncias judiciales, algo se investigó, se hizo, pero quedó a mitad de camino, ¿no? Como lo que pasaba con los paraguayos en Formosa, lo que pasaba en Salta, en Chaco. Mencionaste lo de la cuarentena eterna y ahí veo hoy al menos algunos hechos de lo que podríamos llamar ya un inicio de, digamos, de desobediencia civil a los DNU ya de Alberto, es decir, comerciantes o grupos de comerciantes que dicen nosotros abrimos igual, gente, por ejemplo, de los gimnasios que dicen nosotros abrimos igual, lo que pasó acá en Mendoza, que bueno, hubo una interpretación del DNU y excepto 2 o 3 restricciones básicas, seguimos igual que como estábamos y no como pretendía Alberto Fernández. ¿No te parece que hay ahí también un principio de desobediencia civil que se está empezando a gestar, independientemente de lo de las marchas y las expresiones y demás, pero hay ahí algo, me parece, que ya está empezando a surgir? Patricio, es sorprendente la paciencia que tiene el argentino medio. A mí me sorprende. Nosotros ya vamos a ingresar en el 8º mes de cuarentena, más allá de que hoy el gobierno y el presidente no hablan más de cuarentena y la cuarentena no existe más.
es falso. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no podemos cruzar la General Paz. Si la cruzamos, estamos temerosos de que te secuestren el auto. No hay turismo, no hay escuelas, no hay un montón de actividades, no hay trabajo, hay actividades que no han regresado, que están prohibidas, son los trabajos no esenciales. Hasta hace poco no había construcción de obra pública privada, en algunos distritos tampoco. Hay pueblos en el interior del país en el que a las 5 de la tarde hay una especie de toque de queda y te tenés que ir a tu casa o no podés deambular. Fue el caso de Mauro Coronel en Santiago del Estero, asesinado por la policía. Fue el caso de otro joven que andaba en moto después de visitar a su novia y le dispararon por la espalda y terminó muerto. Fue el caso de Luis Espinosa en Tucumán. En Periodismo Punto publiqué ayer que se abrieron los shoppings en la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia no, y los comerciantes de La Matanza hace 7 meses que se están fundiendo. La Matanza es como una provincia, o sea, vive más de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas en La Matanza, y no están los comercios habilitados. El joven de La Matanza se va a tomar una cerveza a Morón, que está todo abierto, o a otro distrito, y la verdad que yo no sé cómo hacen para aguantar. Además de que va a quedar un tendal de comercios que nunca más van a abrir sus puertas. El cuentapropista se está fundiendo, o ya se fundió, y es un milagro de que no haya en serio una rebelión fiscal o que no haya más hechos de rebelión ciudadana. Pero aparte no solo pasa en la Argentina, en todos los países en el que la cuarentena se prolongó más tiempo o que fue una cuarentena no inteligente, una cuarentena boba, hubo protestas. En Estados Unidos hubo protestas de ciudadanos que querían volver a la normalidad. En Francia pasó lo mismo, en España pasó lo mismo. A mí me parece que la cuarentena es exitosa durante un tiempo determinado. No puede ser para siempre la cuarentena. No puede ser. Aparte, los números han demostrado que ha fracasado. O sea, creer que sin la cuarentena hubiésemos tenido muchos más muertos es contrafáctico. No lo sabemos. Posiblemente sí, como posiblemente no. No lo sabemos. Bueno, y con respecto al proyecto de Máximo 23, ¿cómo lo ves? Tengo varias fuentes muy buenas que casi no duermen con Cristina, pero pegan el palo, y que conozco muchas de las cosas que ella piensa y que dice en su departamento solitario en Recoleta, y su obsesión es Máximo Kirchner. Está obsesionada, su hijo es su gurú, es su guía espiritual y es su proyecto. Y la verdad que tiene una lógica, porque el triunfo del discurso de los Kirchner, y mezclándolo con los 70, sería que si ellos son los hijos de los 70, de los sueños revolucionarios de los 70, más allá de que es una gran engaña pichanga, los hijos de los sueños de la década ganada sería un representante de la cámpora. Ya Cristina se dio cuenta que Axel Kicillof no es lo que parecía, no es el genio que ella creía, está bastante molesta con su desgobierno en la provincia de Buenos Aires, no para una bala, y algunos representantes de la cámpora no son puros como ella quiere, y el único puro es su hijo, es Máximo, es una cuestión casi de linaje. Alguna vez yo entrevisté a un intelectual kirchnerista que me decía que hay que volver a las viejas monarquías, que el poder se hereda y que hay familias que llevan en la sangre lo que es el manejo de los pueblos. Y entonces después de Néstor sería Cristina, y tuvo razón, y después de Cristina sería el hijo, y después sería el nieto. Y bueno, tuvieron que apelar a un empleado porque sabían que solos no ganaban. Posiblemente, quizá, en un par de años apelen a otro empleado y Máximo sea el jefe, el que tutele en la fórmula presidencial. ¿Por qué no un Massa Máximo?
Bueno, no es nada halagüeña el proyecto, digamos. Luis, para ya ir finalizando, vos que sos un tipo de investigación y demás y conoces mucho el paño, ¿cuál es el consejo que vos das para chequear la información frente a tanto periodista militante? Porque básicamente ellos construyen una realidad paralela, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desenmascararlos? Ese me parece que es un buen consejo como para llevarnos a la casa. Primero, lo fundamental es cómo vos contás la historia. Hoy la primicia no dura nada, todos tenemos la información, todos nos llega la información. El tema es cómo contarla, la historia, cómo vestirla y cómo poder expresarlo de una manera en la que seduzca al que está del otro lado y llegue a más gente y aportar algo distinto. Siempre tratar de buscar el papel, la información, muchas veces no hay en un país en el que está todo atado con alambre y en el que el Estado no te da información, la información pública es muy difícil de encontrarla, los sitios oficiales están hechos de tal manera para que vos no puedas rastrear esa información, tenés que buscarte una y otra vez, meterte, y la fuente oficial no te va a dar el dato, no te lo va a confirmar. Bueno, hacerte de un nombre y buscar las mejores fuentes, y después es el olfato. Muchas veces es una cuestión de olfato, saber cuando una fuente te está vendiendo pescado podrido, cuando te está diciendo algo que no es, tratar de chequearlo con más de 3 fuentes, como indica el manual, y, y después tratar de ser buena persona. Un buen periodista tiene que ser buena persona. Si vos sos mala persona no podés ser buen periodista. Parece una estupidez lo que te digo, pero si vos estás lleno de odio hacia alguien o algo, te alejás de la verdad. Y eso es lo que me parece que ha pasado más allá de, de los beneficios económicos que han tenido muchos falsos colegas. Se han llenado de un resentimiento y de un odio hacia un enemigo, ya sea Clarín, Macri o Marte, no sé, hacia un enemigo. Y entonces es muy difícil contar la verdad. O contar los hechos de una manera, no te digo objetiva, pero de una manera que no sea tendenciosa, falsa. Porque la objetividad tampoco es fácil, no existe la objetividad. Siempre tenemos algún tipo de ideología y algún tipo de idea previa y algún tipo de opinión. Pero 2 más 2 es 4, no es 3. Sí, siempre chequear la fuente. Estela te estaba diciendo que hizo 2 preguntas interesantes, mira, ahí lo veo. A ver, las estoy buscando acá en el chat. Estela, a ver. Creo que Estela, tiene que ver con el periodismo, pero quizás quedó contestado. bueno, no sé qué más acá. Creo que has contestado prácticamente todo. Bueno, no sé cómo te gustaría cerrar, Luis. Yo te agradezco muchísimo la predisposición, básicamente el compromiso, no solo la predisposición, porque hay que estar lidiando con estos muchachos que no son fáciles y tener siempre esa intención de informar con la mayor objetividad posible. Obviamente que la objetividad total nunca se llega, pero bueno, tratar al menos de intentarlo. Y eso, ¿cómo cerrarías esto? ¿Cuál es el mensaje que vos ves que nos tenemos que llevar como para seguir protegiendo las instituciones de la República? Con mucha paciencia, fuerza y valentía, no callarse sin caer en las provocaciones. Muchos de ustedes, todos supongo, manejan redes sociales, tienen un Twitter, un Facebook, una red social o un WhatsApp y no amargarse por cuestiones que son superfluas, más allá de que la vida política, social y económica es importante. No pelearse con un amigo, no pelearse con un familiar por estas cuestiones. El kirchnerismo ha dividido a las familias argentinas,
una cuestión casi generacional, quien no tiene algún hijo o algún primo o algún amigo o hermano que no simpatiza políticamente, y la verdad que es muy triste que eso pase. No caer en las provocaciones, no insultar, no reproducir noticias falsas, aunque nos agraden, ¿no? A veces hay cosas que no son ciertas y que también se reproducen de este lado, que tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner. No todo lo que se dice es cierto, ya con lo que es cierto es suficiente. Pero bueno, y también con mucha valentía de no callarse la boca, siempre respetuosamente, y bueno, y estar unidos y apoyar a la cultura del laburo, del esfuerzo, que es lo que hizo grande a este país y es lo que lo sacará adelante. Supongo yo, algunos lo verán y otros, yo a esta altura ya con 40 años creo que no lo voy a ver y espero que mis hijos sí lo puedan ver. Creo que este país no va a tener solución en esta generación. Es un cambio de varios años si es que alguna vez cambie. Bueno, Luis, para finalizar, prefiero quedarme en la Argentina. Para finalizar y agradecerte, contanos un poquito cómo conseguimos tu libro, si está en librerías, online. Ustedes están en problemas porque la verdad que la primera edición llegó a las librerías tarde y se agotó. Hubo libros en Mar del Plata, La Plata, Rosario, y creo que no llegó a muchos lugares más. Al que quiera el libro, yo se los mando por correo. Y creo que a mediados de noviembre va a salir otra edición mucho más importante y va a llegar a todos lados. Pero bueno, a mediados de noviembre. Bueno. Si no, bueno, vos tenés mi teléfono, cualquiera que te escriba a vos, o pasales mi teléfono. Y bueno, yo todos los días voy al correo y lo he mandado. Hoy mandé a 3 isletas en Chaco. A Santiago del Estero mandé varios libros. A Tierra del Fuego, bueno, a todos lados. El costo del envío es raro, ¿no? A algunos lugares muy lejanos me cobra 300 pesos Correo Argentino y a La Plata me cobraron otra vez 650 pesos. No sé cómo funciona, pero es lo que hay. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se sumaron. Vamos a subir al canal la entrevista, o la charla, mejor dicho. Espero que tengas mucho éxito con el libro y que puedas mantener esa línea editorial que tiene tu portal, que me parece uno de los más rescatables a nivel país. Así que muchísimas gracias por todo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Gracias a vos, Patricio. Bueno, Luis. Un aplauso. A todos. Bueno, eso. Bueno, un aplauso. Gracias, Karim. Bueno, y mucha fuerza. Sí, gracias, Luis. Sos re valiente. Gracias, Patricio. Gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, esperamos poder ver tus libros en todas las librerías. Que explote. Que sea bueno, gracias. Bueno, Patricio. Yo lo quiero. Todos. Gracias, Chao. Gracias, Luis. Bueno, gracias, Patricio. El que quiera el libro y no lo consiga, me avisa y lo gestionamos con Luis directamente. Un abrazo grande a todos. En Mendoza está, Patricio. En Mendoza está, en la librería Jenny está. Ah, genial. Ahí vamos. Lo compré yo ahí. Vamos, muy bien. Bueno, Luis, muchas gracias. Un abrazo a todos. Que anden bien. Un abrazo grande y no hay que bajar los brazos. Es lo importante. Ojo que te lo dice Carlos Tombal, no es joda cuando te lo dice él, ¿eh? Hay que hacer caso. Carlos.